comenzamos una nueva semana. Hoy, el último día de marzo, no el último mes. Oye, ya entramos a abril, Dios mío. Entramos ya a abril. A ver, lo que menos le importa al boliviano es la educación, ¿puedes creer? Imagínate, uno de los aspectos que tuvo menores porcentajes, ¿cierto? Sí, claro, el tema de la economía, sí. La inflación. La corrupción. ¿En serio les importa la corrupción? No sé. La verdad no sé, lo pongo en duda, te digo honestamente. El tema de la educación me duele. Una de las preocupaciones fundamentales y ojalá pueda ser parte de las soluciones prontas en este país, la justicia, miren. Sí. Y también otro de los temas, candidato único. ¿Será que es posible dentro de la oposición? O va a tener que haber una mega coalición. Que alguna vez se registró en nuestro país, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es que si haces números, quizás esa juntucha que muchos dicen, podría sí hacer algo. Es un tema del cual hablaremos hoy aquí en vivo, queridos amigos. Se lo habíamos anunciado, arrancamos de esta manera y tenemos un poco más de música para ustedes. Hoy Bolivia habla de... Repasamos los temas más importantes que han hecho agenda en esta jornada de lunes en nuestro país. El Consejo de Autonomías han estado reunidos, priorizan la emergencia, la atención que puedan recibir los municipios, recordando que ya hay 52 víctimas fatales a raíz de las torrenciales lluvias en el territorio nacional. Hoy Bolivia habla desde el miércoles, choferes ratifican paro, incluso han ratificado esta medida pese a que se ha registrado un cambio en la autoridad de la ABC. Sí, hay una persona que va a asumir ahora como ad interín. Enseguida le damos el detalle. Hoy Bolivia habla de Fiscalía, propone ley tipificación de delitos digitales. Es una propuesta que han realizado las autoridades de la justicia. Claro, repercusiones al respecto. Hoy Bolivia habla de cambia de sigla, lanzan Evo Pueblo. Evidentemente, el convenio o el acuerdo se mantiene con FPV, pero ya tienen incluso los colores blanco, verde y azul. Esa es ahora la determinación de seguidores de Evo Morales. Hoy Bolivia habla de, por falta de dólares, helicópteros sin repuestos. Qué preocupantes, son helicópteros que atienden emergencias en el país. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... La consulta en nuestras redes sociales, atención, ¿cree que se consolidará el paro de choferes de este miércoles? Sí, ¿no? ¿Cómo opina la gente? Vamos a repasar algunos de los datos que ya tenemos en nuestra votación. Adelante. Muy bien, sí, 64%, el no 36%. Lo invitamos a que usted pueda dejarnos no solo su voto, sino también su opinión a través de mensajes. ¿Cuáles son las preocupaciones de los bolivianos? Complicada la situación, hoy no sé qué vamos a hacer, qué vamos a quedar, a dónde iremos a llegar a parar. El ambiente preelectoral devela una realidad innegable. Hay necesidades urgentes, los bolivianos exigen respuestas. Debería de mejorar las autoridades que se preocupen más. ¿Cómo es posible que hemos llegado a esta situación? Subida de precios, falta de diésel, crisis económica. ¿Qué respuestas darán los candidatos que buscan el voto? ¿Cómo plantearán sus planes de campaña? El empresario Marcelo Claure ha presentado datos de esta encuesta realizada una vez más por la empresa Panterra. Un aproximado, una muestra de 5.000 personas. Aparentemente se habría llegado a 112 municipios en el territorio nacional. Vamos a ver a continuación los datos sociales. La crisis económica y la corrupción dominan la preocupación de la gente. A ver qué dice por ahora esta lista de preocupaciones que tiene el pueblo de Bolivia.
y, bueno, parte de lo que mencionan en la encuesta. Preocupaciones. Inflación y aumento de precios un 57%. Falta de acceso a la gasolina y diésel 47%. Corrupción en el gobierno 46%. Situación laboral y desempleo 38%. ¿Qué dicen de la pobreza? Bueno, pues es el porcentaje de un 32%. El actual sistema de salud 25%, mala gestión de los recursos naturales 21%, inestabilidad política 17%, falta de acceso a buena educación y formación 15% y no sabe 1%. Al margen de por quién va a votar, de nombres, de candidatos, de precandidatos, de alianzas, estos temas le preocupan a la población boliviana en este momento. Al menos eso lanza esta encuesta. Le decía, una muestra de 5,000 personas. Hoy vamos a analizar este tema. Se lo proponemos de arranque aquí en vivo con nuestros invitados junto a Tufi, el análisis de Santa Cruz. Buenas noches, Tufi, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás, Luciana? Aquí estamos con Santiago Terceros, analista político. Santiago, buenas noches. Aquí en vivo lo vuelve a tener para hablar de estos que son resultados ya vinculados a cómo ve la gente los problemas de los bolivianos. Y ahí están los resultados: crisis económica, corrupción. ¿Coinciden con las expectativas de los bolivianos estas respuestas, Santiago? Yo creo que coincide con el momento histórico. Muy buenas noches a todo el país que nos escucha el día de hoy. Coincide con el momento histórico donde claramente estamos viendo una crisis profunda en términos económicos y estructurales, algo que ha negado el gobierno los últimos meses, pero finalmente si uno analiza las principales causas, todas tienen que ver con la economía, inclusive la de la corrupción, porque se han destapado muchos casos relacionados con malversación de fondos, mal uso de los recursos del Estado. Entonces, finalmente, todo lo que le está preocupando mayoritariamente a la población tiene que ver con la economía y claramente con lo que les afecta directamente. Los dos primeros casos son una muestra clara. Los precios suben y el combustible no hay, ¿no? Entonces, es un tema realmente preocupante. Bueno, se menciona un poco más abajo los temas de salud y educación. ¿Por qué no aparecerán en un orden prioritario y sí, digamos, la crisis económica? Porque son las necesidades de la población finalmente, ¿no? La población requiere poder contar con los recursos suficientes para abastecerse en el día a día. Entonces, lamentablemente hay que decirlo de esta manera, la salud y la educación pasan a ser temas secundarios cuando finalmente no alcanza para comprar lo que la familia necesita en el día a día. Y claramente, como nuestro país importa gran parte de lo que consume y finalmente esto está conectado con el dólar y la escasez de dólar y una devaluación realmente mal hecha, pero una devaluación al fin está impactando directamente en el bolsillo de la gente, cosas que han duplicado o hasta triplicado el precio porque son importadas. La inestabilidad política también se menciona, pero mucho más abajo, Santiago, ¿qué implica esto? Yo creo que tiene que ver con la opinión de la población de que son los políticos los encargados de resolver esta situación y que entiende la población que responde esto. Finalmente es un porcentaje ya de los últimos, creo que 17% nada más señala esto, que probablemente es una persona un poco más ilustrada que entiende de que detrás de la política deben tomarse las decisiones económicas que afecten al país, pero finalmente las principales razones tienen que ver con la economía y es una clara señal de que la economía está en una profunda crisis. Estas son las primeras impresiones, Luciana, Miriam, de Santiago Terceros en relación a estas respuestas que recoge la encuesta última de Marcelo Claure. Y vamos a escuchar otras opiniones. Desde La Paz está Álvaro Hurtado con nosotros, estratega político. Nos acompaña aquí en estudio. Álvaro, bienvenido. Al margen de pensar en nombres, en candidatos, en rostros o quién será el posible o próximo presidente en nuestro país, a partir de estos datos sociales, de esta encuesta particular que se lanza, los candidatos tendrán ahora el chance de poder reformular parte de las estrategias de su plan de gobierno, de su plan de trabajo, entendiendo lo que al boliviano le preocupa. Hola, primero buenas noches a todos. Bienvenido. Estamos aquí en vivo y yo creo que no estamos leyendo bien esta realidad, porque entiendo que desde Santa Cruz lo principal es lo económico, ¿no? Y lo que tú acabas de preguntar, ¿será que realmente está expresando esta encuesta? Doy un solo caso. ¿Por qué Evo Morales, cuando hace la constitución de sus comisiones, toma en cuenta otros aspectos? Por ejemplo, la tecnología. A mí me ha parecido una cosa así muy interesante que dentro de sus organizaciones comisiones que ha organizado. Sí, 25 mesas de trabajo se han organizado, sí. Una de esas es tecnología, otra es turismo, otra es decir,
hay ese interés también y no está en el mismo rango. Entonces, respondiéndote a ti, yo creo que hay tradicionalmente dos tipos de reivindicaciones que está pidiendo y que la encuesta refleja una parte de ella. Una son las aspiraciones y otras son las demandas sociales. Evidentemente el mercado está ahí, el mercado, la economía es una de las ideas que tiene la población y estas encuestas destacan y resaltan, porque por detrás de ellos en el contexto hay también intereses económicos. La educación no es lo principal, aparentemente, pero creo que hay otras, ¿no? Que son la debilidad, las debilidades en confianza, en seguridad. Tienes otros aspectos que la encuesta o esconde o no nos los ha mostrado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema de la tecnología, lo que te decía, ¿no? El tema de la tecnología, pues un tema que ha salido así como que tener una comisión de inteligencia artificial. Entiendo que no vamos a votar por tener más inteligencia artificial, pero sí tenemos que votar por gente que entienda a la población. Y esas demandas están yendo por ese lado. ¿Qué otras demandas hay? Hay estas que te decía, las tradicionales, las demandas históricas, y estas otras que son las aspiraciones, ¿no? En las aspiraciones tener más dinero, sí, evidentemente, pero también tener seguridad. Creo que la principal demanda en general, si lees todo, es tener seguridad. Uno, y libertad, la otra, ¿no? Que no están expresadas con esas palabras. Pero cuando uno lee más infinito, entonces yo quiero tener seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, que le llamamos, seguridad en el diario vivir. Entonces yo interpretaría que más bien esta encuesta sí refleja las intenciones de quienes son los encuestadores. Eso quiere decir que yo quiero que salga ese resultado y voy por ese lado, pero doy el ejemplo del señor Morales y todo lo que ha hecho, de cómo nos plantea otro tipo de reivindicaciones que no están pensadas desde los otros partidos políticos. En ninguno de los programas hasta ahora se ha visto, por ejemplo, la inteligencia artificial. Sí han hablado de la gobernabilidad electrónica, pero no con la fuerza con la que determinan otro tipo de personas. Creo que va a ir por ahí Ahora, haciendo lectura justamente de estos datos que hemos mostrado, que refleja esta encuesta realizada por la empresa Panterra, ¿crees que hay alguno de los precandidatos que cumpla con estas demandas que tiene en estos momentos la gente según esos datos mostrados? Sí, claro. Todos responden a esas demandas, por supuesto. Eso no ¿Con quiere propuestas decir... reales? Eso es lo que no es verdad, o sea, están respondiendo con lo que llamamos el imaginario, ¿no? O sea, obviamente todos queremos mejorar económicamente, sí. Todos queremos tener, no sé, pues mejores salarios y tranquilidad, sí. El tema es que lo están haciendo de modo muy genérico, ¿no? Lo que llamamos las narrativas, los discursos que están planteando son genéricos, o sea, no hay los qués, no hay los cómos. Y creo que esa es otra lectura que está fallando también entre quienes miran estas encuestas y quienes trabajan a partir de ellas. Creo que los jóvenes, ya lo había dicho la anterior vez, no solo están pensando y están preguntándonos qué es lo que van a hacer, ¿no? La respuesta concreta es sí tienen propuestas. Y yo diría que no hay una propuesta, hay deseos. Creo que la palabra es, todos los candidatos tienen buenos deseos y quieren conjugar con nosotros esos buenos deseos, pero no profundizan en el cómo. Por lo tanto, si vemos literalmente qué significa deseo y propuesta, ninguno tendría una propuesta como tal. Todos nos traen buenos deseos que satisfagan nuestras necesidades y aspiraciones. Pero como propuesta hay muy pocas, ¿no? O sea, decirte que lo vas a resolver en 100 días es nomás pues demagogia. Gracias, Álvaro. Vuelvo contigo, Tufi. Seguimos con el análisis en Santa Cruz. Sí, Luciana, recojo una parte de la idea de Álvaro para preguntarle a Santiago si él coincide o no de que hubo un sesgo en la intención de los encuestadores al ubicar estas preocupaciones en la tarjetita que habitualmente le deben mostrar a los encuestados. ¿Faltó algún tema mucho más prioritario o no?
No, mira, yo creo que esta pregunta normalmente se hace abierta. Se le pregunta a la población qué es lo que más te preocupa. Y luego hay un proceso de codificación que hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial es mucho más sencillo que hace 10 o 15 años atrás, que es el analista de datos empieza a ver y clasifica las cosas detrás de una categoría, que en este caso la persona habrá dicho las cosas están subiendo mucho. Entonces dice la inflación es lo que le preocupa. Le preocupa que no hay gasolina, entonces dice la escasez de carburantes. Yo realmente creo que estas son las preocupaciones reales de la población. Sí, efectivamente, no se le puede pedir a las personas que están detrás de la encuesta que tengan un conocimiento claro sobre lo que es la inflación, porque inclusive hay diputados nuestros que no tienen idea de lo que es la inflación. Entonces, verdaderamente, el proceso por el cual se responde esta pregunta es una pregunta abierta que la persona responde lo que más le preocupa. Creo que son 2 o 3 menciones de las cosas que más le preocupan, y luego el encuestador, en realidad el analista de datos comienza a hacer la clasificación. Yo creo que realmente esto es lo que le preocupa a la población en el nivel que pueden estar, ¿no? Ahora, Santiago, ¿te parece que estas demandas están siendo sintonizadas o recibidas por los precandidatos? Decía Álvaro que lo que hay son deseos de los candidatos o precandidatos, pero no hay propuestas hasta ahora. Yo en eso coincido con Álvaro plenamente en el concepto de la demagogia que hay detrás de esto, porque está claro de que todos los candidatos tienen estos mismos datos y son datos que no han cambiado probablemente en los últimos 6 meses. Quizás alguno ha subido un poco, quizás alguno ha bajado un poco, pero verdaderamente el enfoque comunicacional está detrás de decirle a la gente voy a resolver estos problemas. Nuevamente el problema, y lo venimos resaltando hace varios meses, es que los candidatos no están diciendo cómo van a resolver los problemas, sino simplemente están diciendo yo lo voy a resolver con mis buenas intenciones, con mis buenos deseos, pero no están señalando adecuadamente el cómo lo van a resolver. Y hay algo que hay que entender detrás de la política. En la política, cuando se toman decisiones, eso va a generar que alguien gane y alguien pierda, y detrás de eso está el diseño de la política pública, y esa es la información que los candidatos no nos están dando por el cálculo político que están haciendo a la hora de plantear sus propuestas. Entonces, finalmente estamos rodeados, lamentablemente, en los 5 candidatos que se han mostrado en la encuesta, con propuestas que no logran calar realmente en lo que piensan hacer, en el cómo piensan resolver la crisis económica, aunque ya empiezan a dar señales, pero durante los últimos meses han sido muy pobres en este sentido. Ahora, decía también Álvaro que en el fondo lo que la gente busca es seguridad jurídica, seguridad económica y libertad. ¿Es así? Sí, claro, es que en realidad, ¿quién quisiera vivir inseguro, ¿no? ¿Quién quisiera vivir en un país donde no se puede salir en la noche a la calle, donde no sé si voy a poder comprar comida para mi familia? Eso es claramente una falta de seguridad, sea económica, sea jurídica, sea ciudadana. Y verdaderamente la libertad es otra cosa que son lo políticamente correcto, ¿no? Todo el mundo quiere seguridad, todo el mundo quiere libertad. Nuevamente, el tema es ¿qué tipo de seguridad? ¿Cómo quiero la seguridad? ¿Quiero mano dura para que la seguridad funcione en las ciudades o quiero programas de educación para reinsertar a los delincuentes? ¿Quiero libertad? ¿En qué sentido? La libertad de poder hacer todas las transacciones que quiera, de la manera que yo quiera, en la moneda que yo quiera, o quiero una libertad un poquito más restringida porque el Estado va a controlar gran parte del quehacer económico, del quehacer social. Verdaderamente en esos esquemas están, y detrás de dónde se ubique cada alternativa se podrá categorizar como más izquierda, como más derecha, como más conservadora, como más progresista. Entonces, verdaderamente lo que demanda la población en este momento es soluciones, pero desde otro lugar también les demandamos los programas y las propuestas que quieran implementar en nuestro país para resolver estos problemas. ¿Cómo queremos la seguridad? ¿Cómo queremos la libertad? Son las preguntas que se plantea el propio Santiago III, Miriam. Exactamente, ¿cómo queremos? A ver, primero, disponer de nuestro dinero en el bolsillo. Estoy con Patricia Cusicanqui, también nuestra periodista invitada, para poder analizar parte de estos resultados de la encuesta realizada por Marcelo Claure. A ver, porque dice que entre lo que menos le interesa a la gente es la inestabilidad política y la educación. Lo que sí más le interesa es el tema de
evidentemente la cuestión económica, que haya garantía en la distribución de combustible y el tema de la corrupción en el gobierno. Eso es lo que más les interesa. ¿En serio la corrupción en el gobierno le puede estar interesando a la población? Es probable, Miriam, porque hemos pasado por un periodo muy profundo de descomposición de la gestión pública, ¿no? Entonces, ciertamente puede ser una cosa que nos preocupe. Yo creo que a todos como ciudadanos nos preocupa el hecho de saber que tenemos la necesidad de contar con un gobierno que garantice transparencia en sus acciones. Sin embargo, yo creo que la gente, el problema que más la queja en este momento, sin duda, es la crisis económica. La crisis es multidimensional, ¿no? Económica, política, social, pero lo que afecta primero es lo que está en lo cotidiano, en nuestros bolsillos. Entonces, es muy probable que, además porque el estudio técnico, yo creo que lo refuerza, que este sea el verdadero interés de la ciudadanía. Exacto. Ahora, ¿qué opinión tienes tú de las encuestas? Partiremos por ahí. Bueno, mira, el derecho de hacer encuestas es muy legítimo. Ya. Sin embargo, yo creo que las encuestas se están esparciendo como hongos muy peligrosamente, porque estas encuestas pueden tender a confundir a la ciudadanía. Pero además hay que recordar que estamos en un periodo en el que todavía ni siquiera hay candidaturas oficiales, estamos hablando de precandidaturas. Y alegremente, voy a decir, o a la intención o al interés en realidad de quien financia las encuestas, se incluye a algunas personas y se excluye a otras, ¿no es cierto? Efectivamente, entiendo yo que técnicamente se incluye a algunas personas un poco para medir por dónde va a ir la estrategia política, pero esto de todas maneras termina perjudicando a la ciudadanía, ¿no? Está Andrónico en las listas de candidatos, no está Evo Morales. Ahora, Andrónico con un 25%, Samuel 16%, Tuto 15%, el doctor Chi 13%, 11% Manfred. El 74% demanda que todos trabajen juntos. Esa es, yo creo que una fantasía, ¿no? Esa es una fantasía. ¿Una mega coalición? No se puede, ¿no? A estas alturas. No, imposible. O sea, idealmente es lo que debería suceder cuando los intereses confluyen para tratar de sacar, por ejemplo, a un país de la crisis. Pero creo que la ideología que está instalado, digamos, como parte del debate y de lo cotidiano, impide conseguir estos consensos. Mira, yo creo que en realidad lo que la gente debe desear en el fondo, estoy haciendo una interpretación muy personal, es que los votos por lo menos alcancen para que haya gobernabilidad dentro de la Asamblea, y que esto se pueda traducir también en las calles, ¿no? Porque es ahí donde se puede medir el descontento de la ciudadanía. Luciana, es un pantallazo, esta encuesta no es nada definitivo, evidentemente. Y por eso estamos analizando, es una fotografía de lo que puede estar sucediendo en el momento, ¿verdad? Entendiendo que en estos meses pues va a haber algo de evolución dentro de lo que puedan presentar los candidatos y lo que puedan determinar los pobladores. Y justamente ahí va mi consulta nuevamente contigo, Álvaro. Hay un porcentaje interesante y elevado, un 20% de quienes no saben por quién decidir, por quién votar en este momento. ¿Ese voto oculto puede definir elecciones? Sí, definitivamente. Recordemos, hace como 25 años atrás, Fujimori en el Perú tenía ese voto escondido, ¿no? Y salía otro, Alan García, si no me equivoco, y de pronto ese voto escondido reveló que había un Fujimori por detrás. En nuestro país tenemos el mismo caso en varios momentos, incluyendo el primer momento, por ejemplo, en Potosí, cuando Evo Morales tiene de pronto ahí una montonera de diputados que ni se habían inscrito, ¿no? Los que no aparecían no había candidatos, había el puesto, pero no había el candidato. Entonces creo que sí esconden. El tema es cómo manejas eso que ya saben que esconde. Ese 20 y tantos % es un mundo que se está dividiendo entre el deseo y la afirmación de lo que yo ya sé, pero no le quiero decir al encuestado. Nos decía muy bien Tufi que hay una planillita, ¿no? En esta ocasión se supone que lo han hecho vía GPS, lo han hecho vía electrónica. Esa planilla genera también un contexto, es decir, la misma planilla te crea el cómo responder. Curiosamente, si no la haces desde el otro lado, la planilla también te genera qué cosas esconder. Y totalmente de acuerdo que hay un porcentaje de ideas que están ahí y que no se les está trabajando, ¿no? Por ejemplo, el tema edad.
por ejemplo, que yo siempre voy a insistir que hay una nueva generación que está pensando de otra manera, me dicen que mire ya, que hay otra generación que está pensando de otra manera, que hay utopías, que hay demandas que, como decía Santiago, te hacen responder sobre ese contexto y claro, responde sobre lo que la encuesta quiere responder. Pero en el no sabe, no responde, sí, definitivamente hay cosas escondidas que todavía hay que trabajarlas, ¿no? Eso creo. Santiago, una de las lecturas de los resultados de estas últimas encuestas es que el candidato o precandidato que muestre o convenza de una solución a los temas urgentes económicos y además de una renovación son los que tienen, o es el que tiene mayor posibilidad de ganar esta elección. ¿Qué pensás? Sí, es lo lógico, ¿no? El tema es cómo convenzo, porque finalmente a unos les va a funcionar un argumento, a otros les va a funcionar otro. Claramente aquel que demuestre que tiene las habilidades para resolver la crisis económica puede tener un chance adicional, pero lamentablemente en este punto ninguno de los 5 ha demostrado estar cualitativamente en una posición distinta al resto, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Verdaderamente es un escenario muy abierto, un poco preocupante de que no tengamos alternativas, que no se esté hablando de política económica, que es lo que más preocupa en este momento al país. Verdaderamente hay un dato que es muy importante tomar en cuenta detrás de esto, porque si no me equivoco, esta es la primera encuesta con una muestra verdaderamente representativa a nivel nacional, pero hay un elemento que es vital en este momento, que es que tenemos 4 a 5% del padrón votando en el extranjero, y en este momento puede ser definitorio en una elección como esta, ese 5% que tradicionalmente ha sido favorable a Evo Morales en la mayoría de las elecciones, y en el caso de Luis Arce también, pero en este escenario puede generar un cambio importante en la tendencia, estando tan cerquita el segundo del tercero y el tercero del cuarto. En un escenario, si las elecciones fueran este domingo, probablemente el voto en el extranjero definiría quiénes irían como primera y segundo a la segunda vuelta, ¿no? Ahora, Santiago, ¿crees realmente que los 5 personajes que aparecen medidos en esta encuesta son los que van a finalmente candidatear? ¿O hay una omisión, una exclusión de nombres intencionalmente en el cuestionario? Hay una exclusión de un nombre intencional en el cuestionario, que es el nombre de Evo Morales. Debemos ser claros en eso. Ha habido todo un cuestionamiento detrás de esto a Marcelo Claure, porque se le ha señalado de que Evo Morales está inhabilitado por un fallo constitucional, que debo decirlo también es contrario a la Constitución, el fallo constitucional. Realmente la desinstitucionalización en la que hemos entrado en nuestro país producto de estos 5 años de gobierno es realmente muy, muy profunda. Falta el nombre de Evo Morales, que está claro que le está endosando el voto a Andrónico Rodríguez, y hay esta inclusión de Andrónico que nunca, entiendo yo que él nunca ha manifestado una intención de ser candidato y regularmente se lo está poniendo en listas como candidato. Entonces hay una intencionalidad detrás de esto, no sé cuál, no entiendo muy bien cuál es la voluntad de incluir una alternativa en este sentido, pero evidentemente Evo Morales está excluido de este procesamiento, y Andrónico Rodríguez por algún motivo particular ha sido incluido en su reemplazo, y está claro que le está trasladando toda su votación. Ahora, Santiago, has hecho muchas encuestas anteriormente en alguna empresa encuestadora. ¿Qué te pareció o qué te parece la muestra que se está tomando? Decía Álvaro, por ahí no se está escuchando a los más jóvenes que son determinantes en esta próxima elección. No, bueno, en términos metodológicos, verdaderamente la encuesta, según su ficha técnica, y entiendo que el personal que ha ejecutado el campo acá es un personal que tiene mucha experiencia a lo largo de los últimos años, pareciera que metodológicamente está muy bien hecha, ¿no? Con un muestreo en las 112 provincias de nuestro país, probablemente representativo del 100% del territorio nacional, con esta salvedad que les digo, que faltaría el voto en el extranjero, que en este escenario puede ser definitorio. Más allá de esto, es una muestra de las más grandes que yo he visto, 5.000 casos, cerca del 1,5% de margen de error. Verdaderamente acá hay que ser en el lado positivo, agradecido con Marcelo Claure por la inversión
inversión que realiza en entregarle a la población esta información, que seguramente también tiene sus intereses, seguramente también los tiene, pero no es barato hacer algo así, lo ha entregado a la población para su análisis, ¿no? Así estamos escuchando un punto de vista y otros más, Luciana, de lo que son las demandas del electorado boliviano en este momento, a menos de 5 meses en realidad de las próximas elecciones presidenciales. Definitivamente este es un tema del que vamos a hablar y en varias oportunidades, porque para nosotros lo más importante es lo que está pensando, el deseo que tiene el boliviano y cómo sueña la próxima Bolivia. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Santiago Terceros, analista, que nos acompañaba desde Santa Cruz, contigo Tufi. Gracias también a Álvaro Hurtado, estratega político, que nos ha acompañado en el estudio. De igual manera, gracias a Patricia Cusicanqui, periodista y analista. Uno de los puntos que hemos observado tienen que ver con, sí, el tema económico, inflación, precios, una de las preocupaciones de las varias que tienen los bolivianos en estos momentos. ¿Qué están haciendo las autoridades para poder de alguna manera combatir lo que está sucediendo? Precios de la carne, recordemos que se han suspendido las exportaciones, se han asumido algunas medidas, ¿habrán bajado los precios o por el contrario, siguen subiendo? Carne de pollo. Está con nosotros la autoridad, el viceministro de Defensa del Consumidor, nos acompaña esta noche. Bienvenido, don Jorge Silva. Buenas noches, Luciana, agradecerte por el contacto, saludar también a Tupi y a toda la audiencia de Bolivia. Viceministro, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están los precios? ¿Siguen elevados? ¿Hay controles en los mercados? ¿Y esto se debe a qué? Bueno, primero que la carne de pollo ha bajado notoriamente el precio, estaba en 23, 24 bolivianos el kilo. En algunos lugares incluso se vendió a 28, 30 bolivianos el kilo de carne de pollo. El reporte que tenemos para el día de mañana es de 16 bolivianos con 50 centavos el kilo de carne de pollo al por mayor. Eso significa que al consumidor final se tendrá que vender con un margen de 50 centavos hasta 2 bolivianos, es decir, 16.50 hasta 18 bolivianos el precio en algunos mercados que están alejados del centro urbano. Y en esa tarea de control vamos a estar nosotros en coordinación con la Intendencia Municipal a fin de evitar que en aquellos mercados que están alejados de los centros urbanos, por ejemplo, se siga especulando con el precio. Lo propio lo vamos a hacer en Santa Cruz, en Cochabamba. Ahora, viceministro, yo hacía referencia a lo siguiente, esta medida que se ha asumido, la prohibición de las exportaciones de carne. ¿Ha habido un efecto positivo? Porque, claro, el anuncio que realizaban las autoridades en su momento es que se cancelaban las exportaciones hasta que se estabilice el precio de la carne de res. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, ha habido un gran avance también, Luciana. Estaba en 40 bolivianos el kilo gancho, ahora está en 34 bolivianos, pero todavía ese margen no se siente en el bolsillo del consumidor, es decir, el consumidor sigue pagando el mismo precio que pagaba hace varios días y semanas atrás. ¿Por qué? Por lo tanto, estamos convocando a la Contracabol para este viernes a objeto de que ellos nos puedan hacer conocer por qué no bajó el precio de venta al consumidor final. Aunque, Luciana, 34 bolivianos el kilo gancho todavía está alto. Entonces, bueno, el tema de las exportaciones es un punto aparte, ¿o no, viceministro? El tema de las exportaciones de carne ha sido suspendida la emisión de certificaciones hasta que baje el precio de la carne desde a precio justo al consumidor. Les reitero, todavía el consumidor no siente esa rebaja y por lo tanto amerita convocar al otro. ¿Pero el motivo son las exportaciones o hay algo más? ¿Perdón? El motivo entonces, porque el precio de la carne sigue elevado, ¿son las exportaciones o pasa algo más en el mercado boliviano, viceministro? Al parecer hay una especulación que se la tiene que determinar por parte del mayorista internador o puede ser del propio comercializador. Bien, Miriam, tenemos consultas contigo. Exacto, gracias. Y a esto hay que añadir el hecho de que, evidentemente, por las lluvias, las inundaciones, igual vamos a sufrir con el tema de la fruta y la verdura, viceministro. Miriam, sí, lamentablemente hay algunas noticias que nos están preocupando por este tema de los desastres naturales. Las fuertes lluvias también están afectando hectáreas de campos de producción, pero estamos evaluando, se está controlando, es decir, estamos monitoreando permanentemente a fin de garantizar que el precio de las verduras, de las frutas, no se alteren
y no afecten a la economía del consumidor. Podríamos señalar que hasta el día de hoy el abastecimiento y los precios de estos productos han estado normales. Esperemos que se mantenga esta normalidad los siguientes días de esta y la próxima semana. Ministro, buenas noches. Usted mencionaba el precio de la carne de res y también de pollo. Ahora, ¿qué pasa con el precio del pan? Se ha conocido que hay una subvención que está alrededor del 70%. ¿Cuánto tiempo más va a durar esa subvención y cómo se la está sosteniendo? Sí, tú fíjate, es una buena pregunta para darle certeza, certidumbre, seguridad a la población boliviana. Y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con la Confederación de Artesanos Panificadores, entregándoles la harina a un precio subvencionado con la finalidad de evitar el incremento de precios de este importante producto de la alimentación diaria que tenemos los bolivianos y que el peso no baje de 60 gramos. Está garantizada para toda la gestión. El convenio que se ha firmado con la Confederación es para la gestión 2025, es decir, no son acuerdos o convenios mensuales, trimestrales, sino es para toda la gestión. Por lo tanto, está garantizada la subvención para todo el año con la finalidad, reitero una vez más, de que el precio del pan de batalla no sufra ningún tipo de incremento. Vuelvo finalmente al tema de la exportación de carne. Usted mencionaba que habrá una reunión con los comercializadores. De detectarse que en el eslabón productivo los productores o los exportadores no tienen una intervención directa y responsable en el tema del alza del precio de la carne, ¿se va a levantar lo más próximo posible la subvención, el veto a la exportación? Que esa es la versión que tienen los productores, los ganaderos, quienes señalan que ya han bajado el precio kilo gancho a 34 bolivianos, cuando en noviembre del año pasado, con una serie de factores adversos, el precio kilo gancho estaba en 24 bolivianos. Entonces todavía para el consumidor sigue siendo alto el precio kilo gancho porque sencillamente no siente ninguna rebaja en el bolsillo, sigue pagando los mismos precios que anteriormente estaba pagando. Por lo tanto, ahora escucharemos, Tufi, qué dicen los comercializadores, porque de acuerdo a la versión del ministro Yamil Flores, los comercializadores estuvieran ganando 12 bolivianos por kilo de carne de res. Ese es un tema que realmente es muy preocupante y de ser así, de corroborar esa denuncia que hizo el ministro, por supuesto que vamos a tener que activar los mecanismos legales contra aquellos actores de la cadena productiva que estarían especulando con el precio de este importante producto. Viceministro, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que le vaya muy bien. Abre los ojos. Bueno, ahí estamos con diversos temas que se van asumiendo en el territorio nacional. Uno de ellos, sí, muy importante, tiene que ver con la justicia, con el manejo que se realiza en las estaciones policiales cuando uno va y denuncia algún caso de violencia, violación. Cuando una persona, un civil, una persona cualquiera, acude con las autoridades, se recibe la denuncia, ¿cómo se atiende a la persona? ¿Cuánto tiempo demora todo este proceso? O el ideal, claro, ¿cuánto debería tardar? ¿Hay demasiada revictimización para quien denuncia? ¿Existen las atenciones necesarias en cuanto a la justicia? ¿Abogados gratuitos que puedan atender a estas personas que no cuentan, por ejemplo, con recursos? Hoy nuestro periodista nos daba datos alarmantes. Supuestamente listas de espera, citas para poder recibir valoraciones que tardan meses y mientras tanto la víctima tiene que esperar el tiempo y dejar pasar los días y el sufrimiento para muchos se ahonda y se hace cada vez más grandes. En algunos casos incluso se toman decisiones fatales. Hoy vamos a hablar de lo sucedido con esta colega periodista, con Nadia, lo que ha vivido, lo que sigue viviendo su familia, despidiéndola, dándole el último adiós. Estamos con invitados especiales, me confirman producción, para poder darle la bienvenida a quienes hoy nos acompañan para poder hablar del tema.
Nos acompaña. Sí, Miriam, estamos con los familiares contigo, ¿verdad? Exactamente, porque tengo acá en el set la visita de la mamá de Nadia, de la señora Angélica Ochoa, y de la hermana Judith Apaza. Gracias a ambas por haber venido. Nuestras sentidas condolencias por la pérdida que tienen hoy. Señora Angélica, usted en la nota que hemos mostrado en el noticiero decía de que su hija había cambiado en los últimos meses. Arriba el micrófono, eso. Sí, porque mi hija antes no era así. Era una niña bien alegre, trabajadora, bien... no era como ahora. En los últimos meses, desde el año 2000... No, estoy mal. Desde septiembre, desde el 20 de septiembre, por ahí ha ido cambiando mi hija. Pero hasta entonces era una niña alegre mi hija, no era así. ¿Y usted sabía lo que le había pasado? No sabía nada, no sabía. ¿Cuándo se ha enterado? Recién el día de su fallecimiento, Recién al día ahí. siguiente. Sí. Qué lamentable. Recién Judith. me han contado porque siempre decía mi hija, dice que no quería que me entere porque yo estoy también mal del corazón y mi mamá le va a dar un infarto, mejor no le avisen a la mami diciendo, les había dicho a mi hijo y a ella. Está bien, le estamos escuchando. Y por ese motivo no me habían avisado, pero mi hija ya no era la misma de antes, porque antes no era así. Los últimos ha ido cambiando, ya no me quería mirar, ya no me hablaba, se cerraba en su cuarto, lloraba y lloraba. Judith, tú has estado con tu hermana compartiendo todo este momento, este drama. ¿Podemos hablar un poquito de la relación que ella tenía con el que consideraba su amigo? ¿Cuándo se ha conocido con esta persona, el que ahora está siendo acusado por haber vejado a tu hermana? Sí, en efecto, yo era como la mamá de Nadia. Ella me decía, mami, mamita, porque por motivos familiares crecimos solitos los tres, mis dos hermanos menores, y yo siempre estuve con ella en los buenos y malos momentos. Ambas lo conocimos a Álvaro Valero en el periódico La Prensa, donde anteriormente trabajábamos. ¿Estamos hablando hace cuántos años? El año pasado, en el mes de mayo. ¿Recién eran amistad desde el año pasado? Sí, desde el año pasado, en el mes de mayo hicimos amistad con Álvaro Valero Laura. Él se ganó nuestra confianza, porque si usted va y le pregunta a cualquier periodista de calle, lo que le van a decir es que él es una buena persona, un excelente compañero y amigo, y era lo que demostraba con nosotras. Primero se ganó mi confianza, era mi amigo en primera instancia, después se ganó la confianza de mi hermanita y él siempre la buscaba. Incluso los propios colegas de este medio tienen conocimiento de que él la esperaba afuera porque ella estaba trabajando en el turno tarde-noche. Entonces él la esperaba, la hostigaba, a mí me escribía, me decía, me gusta tu hermanita, es bonita, yo quiero salir con ella. La hostigaba, es decir, que la acosaba. La acosaba porque incluso venía a mi domicilio, él conocía mi domicilio por motivos de trabajo. Venía a mi domicilio en la madrugada, a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada, a golpear mi puerta y en estado de ebriedad, y me llamaba constantemente y me decía, quiero hablar con tu hermanita. Yo le ponía altos, pero él nunca entendía, entonces... ¿Y no lo denunciaste en ese momento, en el trabajo? No lo denuncié porque supuestamente era mi amigo y yo no vi tanto la gravedad de eso porque él me decía que somos amigos. Lo propio con mi hermanita, es como que ha ganado una amistad y un aprecio. ¿Y la confianza de tu hermana? La confianza de mi hermana y la mía también. Entonces es así como tenemos el acercamiento con esta persona. Luciana, acabas de escuchar. Sí, realmente entendemos el dolor de la familia, la impotencia y los deseos de que haya justicia. ¿Cómo no?
después de haber acompañado todo ese padecimiento. Mucha gente sé que a través de diferentes medios o plataformas critica y dice, ¿por qué no se denunció? Claro que se ha denunciado. Se han hecho todas las gestiones. Ese no ha sido el problema. El problema ha sido la falta de atención por parte de las autoridades, errores en el proceso, respuestas que no se han encontrado por parte de las autoridades, pedirle a una víctima que espere. ¿Así estamos? La respuesta es sí, y este es uno de los casos. ¿Cuántos más habrán en silencio? Quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Carla Gutiérrez nos acompaña, por favor, desde, ella es directora del Centro de Promoción de la Mujer. Gregoria Paza, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y de igual manera, Samadi Valcárcel, correcto, psicóloga forense, nos acompaña esta noche para poder de alguna manera entender, pero sobre todo guiar a usted, a su familiar que tal vez esté atravesando uno de estos procesos. Carla, bienvenida, buenas noches. Realmente muy dolidas con lo que ha sucedido con Nadia. Totalmente dolidas y compartiendo el dolor de la familia también. En un caso en que Nadia no solamente ha sido víctima de su agresor con la violencia sexual, sino ha sido también víctima del aparato estatal que debería protegerla y cuidarla. Ha sido víctima de todo el sofocamiento psicológico que ha sufrido durante el proceso de denuncia y es víctima ahora también mediática de todo lo que está pasando con la desvirtuación de lo que ella ha pasado en su caso de violencia. Revictimización. Ese es uno de los padecimientos que tienen las personas que atraviesan este tipo de denuncias. Uno de ellos. Más de 60,000 casos se denuncian al año en delitos en contravención al 348. Muchos de ellos son violencia sexual. Y como se habrán dado cuenta con este caso, no es un caso que sea relevante para quienes tienen que registrar los casos y para quienes tienen que hacer su trabajo actuando en defensa de víctimas de delitos en razón de género. Es preocupante lo que estamos hablando, una situación muy compleja, entendiendo el tema sí de la revictimización y lo que debe atravesar la persona que ha sido víctima, peregrinando, buscando, cuando deberían ser atendidas de manera inmediata. Exacto, mira, nosotros nos hemos acercado a los familiares de Nadia. Y bueno, hay varios escritos. Ella era comunicadora social, escribía bastante, ¿no? Y en uno de sus escritos, quisiera, si me permites, leer unas palabras. Por favor, adelante. Ella escribía: estoy muerta y estoy respirando. He tratado de estar mejor y siempre vuelvo a lo mismo. Siempre al día 20. Siempre estuvo y siempre estará. Estamos hablando de ese día 20 donde ella ha sufrido la violación por parte de Álvaro Valero. Y bueno, esto ocasionó que ella tenga un estrés postraumático, es decir, que empiece estos pensamientos intrusivos donde ella nuevamente volvía a recordar ese evento una y otra vez y le generaba también sentimientos de culpa, de vergüenza, autolesiones, que terminó en una depresión evidentemente, y me parece injusto podernos sostener de los dichos que vemos ahora en las redes sociales, donde en lugar de darle lugar, donde que ahorita estamos leyendo estos escritos, donde podemos evidenciar que la depresión inició a partir de este evento puntual y que culminó en esta situación, estamos hablando no de un suicidio, sino estamos hablando de un feminicidio institucional. ¿Por qué estoy diciendo feminicidio institucional? Porque ella hizo la denuncia, porque la revictimizaron, porque recibió amenazas, porque... ¿Qué decían? Decía el fiscal, decía, solo con sangre te voy a hacer caso, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que ella pueda encontrarse en un lugar donde no hay salida, donde el miedo era mayor, el dolor era mayor. Entonces, la llevó a este espacio. Es por eso que me parece realmente muy injusto e indignante que todavía en este momento no, de alguna manera, la violencia de género sea de esta manera sea utilizada hacia las mujeres y al mismo tiempo normalizada. Definitivamente, nosotros hacemos hincapié en lo siguiente, la denuncia, la importancia que tiene la denuncia, evidentemente, y es un paso fundamental que hay que dar, pero quien está del otro lado, quienes son víctimas, dicen, sí, yo denuncié y a cambio tengo esto. Nada, definitivamente nada.
No vamos a generalizar, de seguro también hay autoridades que reaccionan de la mejor manera, entendiendo el cargo que tienen en sus espaldas, pero lastimosamente hemos evidenciado hoy, una vez más, que no existe el trato. Alguna de las oficiales decía irónicamente, sí, aquí se recibe con calidez, cual quisiera saber. Vamos a repasar algunos de los escritos justamente de Nadia. Ella expresaba muy bien sus sentimientos a través del papel, incluso ha recibido algunos premios por lo que ella escribía en defensa de las mujeres. La fecha 30 del 9 del 2024, 30 de septiembre. Se siente desgastante todos los días, tan solo despertar y que no halles una salida. Te aprisiona, te deja sin una esperanza en mañana, pero piedad ante este dolor es lo único que imploro, decía ella. En otra fecha, 14 de octubre del 2024, cada día es una lucha constante por olvidar, sanar y seguir. Siento que muero y me hago en mis lágrimas y arrepentimiento. No sé si pueda soportar esta carga, nunca lo predecí. Dios perdóname, dice en parte de los escritos. Revisamos la siguiente. En esta no se tiene fecha específica. Me es tan difícil seguir, me es tan difícil olvidar y continuar como si nada. Estoy muerta y estoy respirando, siempre vuelvo al 20, siempre estuvo y siempre estará. Perdón, pero el daño está y así como me voy asumiendo mi pena, quienes me lastimaron seguro tendrán su condena en vida. Parte de lo que ella escribía, y duele muchísimo ver estos relatos y además ver cómo ha terminado esta situación. Una persona que fue víctima de violación, que quiso denunciar pero que no recibió de manera oportuna una respuesta por parte de las autoridades. Vuelvo contigo, por favor, Carla. ¿Qué hacer en estos casos como familiar? ¿Dónde voy? ¿A quién acudo? Si cuando llego donde las autoridades recibo esta respuesta. Mira, esta es una contradicción muy grande que nosotras nos hemos encontrado en nuestra propia casa, porque siempre motivamos a la denuncia, ¿no? A que se utilicen estos mecanismos. Y lamentablemente los mecanismos no funcionan. Si no tenemos respuestas del Estado en sus diferentes instancias, las sanciones a todo el personal que no ha actuado, al investigador, a los fiscales, a las investigadoras, al fiscal, el juez que no ha cumplido con todo el proceso adecuado para que nadie tenga una respuesta, no vamos a cambiar nada. Tiene que haber sanciones, tiene que haber modificaciones, tiene que haber mecanismos de que implementemos esto de lo que hablamos. Hablamos muchísimo de la 348, en contra de la 348 se ha hablado un montón. Nunca hemos podido implementar la norma adecuadamente porque no hay presupuesto, porque no hay mecanismos, porque no hay personal capacitado, porque no hay institucionalidad para los puestos en los que tiene que atenderse en la ruta de violencia, ¿no? Nosotras creemos que Nadia ha sido una mujer muy valiente porque muy pocas se animan a haber seguido el proceso como lo han seguido. Después de tantos meses. Después de tantos meses y con las consecuencias que ha tenido la agresión que ella ha recibido, la violación que ella ha tenido a su cuerpo, a su intimidad, a su persona, realmente no ha tenido una respuesta. Creemos nosotras que como sociedad nos tenemos que unir, ver medidas ejemplificadoras de sanción a quienes no cumplen su función. La ley dice claramente que una víctima de violencia en razón de género tiene que recibir asistencia inmediata. No la ha recibido, ha habido fallas en todo el proceso. Nosotras como institución vamos a apoyar a la familia, no solamente nosotras, sino muchas de las instituciones que nos hemos pronunciado en razón de este tema. Vamos a acompañar el proceso, vamos a pedir las auditorías judiciales, vamos a pedir la autopsia psicológica forense que requiere el caso, para que este caso no quede impune, porque Nadia no ha sido solamente víctima del agresor, ha sido víctima de todo un sistema patriarcal, machista, inserto en el Estado. Miriam, vuelvo contigo, por favor. Gracias, porque quiero también hablar un poquito más con Judith, que es la hermana. Tú me contabas que la acompañaste a hacer la denuncia después de que ocurrió toda esta tragedia con ella. ¿Cómo les recibieron? ¿Les han hecho peregrinar? Me gustaría que me relates un poquito aquello, por favor, para saber ¿dónde han fallado? ¿Quiénes han fallado? Porque se habla de una suboficial, se habla de un fiscal que parece que ahora ya no está a cargo del caso. En primera instancia, mi hermana fue sola al Hospital del Norte.
en octubre, el 5 de octubre, días después de la violación, porque el hecho ha ocurrido el 20 de septiembre del 2024. Muchos también se cuestionan por qué no ha denunciado el mismo día. Claro, de inmediato. De inmediato, pero no es fácil. Para una víctima no es fácil denunciar y no es fácil que salga su nombre y su imagen en muchos medios de comunicación. ¿Cómo se animó entonces no ahí era luego? muy fácil para ella, pero ella tiene un primer contacto con su enamorado, que se llama Alex. Entonces él le indica que para cuidarse debe ir al médico para corroborar si tiene algún tipo de enfermedad producto de la violación o estaría embarazada, ¿no? Entonces, por eso ella acude el 5 de octubre al Hospital del Norte. Es ahí donde los del Hospital del Norte dan parte a la FELCB, donde se encontraba la suboficial Delia Paz Ayapita. El Hospital del Norte es el que ha dado parte. Sí, porque mi hermana me dice que no se sentía bien para poner una denuncia. Es por ese motivo que ella va directamente al Hospital del Norte. No va directamente a denunciar porque, como le digo, no es fácil para una víctima hacer la denuncia, ¿no? Entonces el Hospital del Norte da parte a la suboficial Delia Paz Ayapita, y es ahí donde la suboficial pide entrevistarse personalmente con mi hermanita. Y mi hermanita ha relatado una especie de diario también donde ella menciona cada parte del proceso y demás, donde la suboficial Delia Paza le dijo lo siguiente textualmente, ¿no? Tenemos denuncias más importantes que la tuya. Tu denuncia no procederá porque es tu culpa. ¿Ya para qué harás algo? No vas a recuperar tu integridad como mujer. A él no le van a privar de libertad. Tú tienes la responsabilidad por ir a tomar. Que no presentes la denuncia alguna porque será en vano y que tú terminarías afectada. No va a proceder tu denuncia nunca. Eso es lo que le dice la investigadora Delia Paza. Mi hermana entra con una idea a la entrevista, con la idea de denunciar porque también llega a la Defensoría del Pueblo. Sí. Y sale con otra idea completamente diferente. Es ahí donde la Defensoría del Pueblo también emite su informe, donde claramente menciona que ha habido vulneración en los derechos de mi hermanita, y la Defensoría dice lo siguiente, ¿no? Se apersonó al lugar a horas 17:30 la teniente Delia Paza. Una vez que se constituyó la mencionada servidora pública policial, pidió entrevistarse a solas con la señorita Nadia. Pasado alrededor de 15 a 20 minutos, salió del área donde prestaban los servicios de salud, indicando que la misma no quiso presentar la denuncia. Sin embargo, minutos después, la señorita Nadia contradijo a la servidora policial, indicando que la misma le habría dado un maltrato, insinuándole que no debería denunciar, puesto que estaba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos y tenían casos más relevantes, y esto podría dañar su imagen como mujer. Entonces, la Defensoría este informe también lo emite en el mes de diciembre, cuando nosotros hicimos la solicitud, ¿no? La investigadora, aparte de eso, cuando estaban en una entrevista personal, le hizo firmar una orden de desistimiento, donde le hizo anotar con puño y letra: yo, Nadia Papaza Ochoa, no voy a denunciar a Álvaro Valero Laura. Entonces mi hermana creía que con esta orden ella ya no podía hacer más. Y pasó 2 meses, septiembre, octubre hasta noviembre, donde vivió ella sola todo su calvario prácticamente. ¿Ya no te dijo nada? Yo no sabía nada. Yo me entero en noviembre, cuando ella intentó suicidarse, ya en una primera oportunidad. Hubo un primer intento. Se quiso cortar las venas, entonces yo la encontré desangrándose. Y es ahí donde ella me cuenta todo. Estuvimos hasta la madrugada hablando. Y ella lo identifica a Álvaro Valero Laura como su violador. También a su amiga Natalie, porque ambos habrían salido, los 3 habrían salido, ¿no? Entonces, ella lo que me dijo en esa oportunidad sí es que quería quitarse la vida porque no se sentía digna. Sentía que ella no valía nada, que era una mujer que ya no tenía por qué luchar en la vida. Su sustento ha sido su enamorado durante todo ese tiempo.
En ese momento yo encuentro una carta con ella, una carta ensangrentada y llena de lágrimas, donde ella se conoce a Álvaro Valero Laura y a su amiga como los culpables. Ella delata lo que ha pasado también, y también en el último párrafo ella menciona que hagamos bulla con su caso porque de repente hay más víctimas, y también ella pide que su caso sea un ejemplo para que no confíen en las amistades y para que también tomen conciencia muchas personas al conocer este caso. Pero felizmente ella no se logró suicidar en esa oportunidad. Yo tenía esa carta, lamentablemente como han pasado meses no lo logro encontrar, pero yo lo voy a buscar, así también para que se tenga conocimiento. Es ahí donde yo le incentivo para que denuncie. Yo en ningún momento le obligué a que denuncie, como está mencionándolo la abogada Mónica Irusta. Nadie necesitaba un apoyo, un sustento, una persona que le aliente, y yo en ese momento quise ser esa persona. Entonces yo le pregunté qué quería hacer y ella me dijo que quería justicia y que quería denunciar. Entonces es ahí donde yo le acompaño. Al día siguiente fuimos a buscarle a la investigadora, pero lamentablemente la investigadora estaba en vacaciones. Sí. Vacaciones que han durado, que ha durado más de una semana. Nos dicen que tenemos que esperar porque también tiene derecho a descansar, y bueno, esperamos más de una semana. Nos hicieron votar con otro investigador, supuestamente. Él nos dice que no existe un caso abierto como tal, que nuestro caso... O sea, directamente Delia, la suboficial, ni siquiera se tomó la molestia de tomar nota ni nada, solamente le hizo firmar el desistimiento. Sí. Permíteme, por favor, tenemos las declaraciones de la abogada del acusado en este caso. Esto fue lo que dijo. Inocencia total en ambos casos, ¿no? Empero se ha acogido a su derecho constitucional al silencio, el cual se respeta. Presentaremos una declaración ampliatoria en el determinado momento que sí lo veamos pertinente hacerlo. No obstante, estamos tranquilos, estamos optimistas. El que nada ha hecho, nada teme. Doctora, ¿usted ya habló con su cliente sobre el audio que está circulando, donde posiblemente sea él? Yo no he escuchado ningún audio. Hay un audio donde sería, y él reconocería presumiblemente la autoría. De manera legal, no. Ahora, ¿qué pasa con estas denuncias que también se hace sobre el ofrecimiento a la familia de una mensualidad, de pagarles dinero? Pruebas. O sea, ellos, la hermana es la que denuncia la agresión sexual y está acompañada de una abogada particular. Pruebas. Si hay alguna prueba, yo como abogada de defensa refutaré. ¿Qué opina sobre el actual de la fiscalía o de este fiscal? Mire, yo le voy a mostrar, es lo que estaba buscando. Mire. Te respondo sí. Un minutito, dame un minutito. Vamos a responder a la pregunta. ¿Qué opino sobre el actual de la fiscalía? Que la fiscalía ha hecho todo lo que estaba en sus manos. La fiscalía le ha dado medidas de protección, ha prohibido al agresor, le ha aceptado la denuncia. Pero los fiscales, vuelvo y lo repito y siempre lo voy a sostener, los fiscales no tienen una bola de cristal. No pueden imaginar lo que va a pasar a futuro. No pueden decir, esta dama se va a desvivir. Se habrá podido desvivir. Pero eso es la prevención, doctora. Pero corazón, le han dado todas las medidas de protección. No. Judith, yo sé que es muy duro lo que estás escuchando. No queremos revictimizar a tu hermanita ni a ti, pero me gustaría que me digas algo con relación a lo que dice la abogada. ¿Les han dado medidas de protección? ¿Le han dado a tu hermana medidas de protección? Primero quiero aclarar que la denuncia no la hice yo, porque la víctima ha sido mi hermanita. Ella es la que ha hecho la denuncia. Ella, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Ella ha reconocido a su agresor. Yo solo fui un apoyo, como ya lo mencioné. Ella necesitaba mucho apoyo. Segundo, Álvaro Valero en ningún momento ha declarado. Se ha acogido al derecho al silencio las 2 veces que tenía que declarar. Como la propia abogada dice, el que nada debe, nada teme. Entonces nosotras no tenemos ningún tipo de mentira que esconder, por ese motivo declaramos, estuvimos siempre presentes en todo lo que se nos pidió, pero lamentablemente él no ha presentado incluso para que no lo aprendan, ha presentado un certificado médico mencionando que tiene una lesión en su pierna y que no se podía mover y que estaba en su domicilio. Entonces era su declaración a las 9 de la mañana.
pero él a las 9 de la mañana y 5 minutos estaba sacando fotos para el medio de comunicación en el que trabajaba y los créditos están en las redes sociales, ¿no? Entonces ha habido muchas incongruencias como ese tipo de cosas. Y ahora yo le pregunto a la abogada Mónica Irusta, que es conocida por defender a violadores, feminicidas, agresores y demás. No es nada raro que haya tomado ahora su caso también porque se ha hecho viral. Ella siempre ha tratado de ser viral con este tipo de casos. ¿Cómo es que una abogada toma un caso sin conocerlo? Porque ella dice en la entrevista que me acaban de mostrar: yo no conozco la imputación formal, yo no sé sobre estos documentos, pero yo voy a hablar con mi defendido, cómo ella lo defiende a capa y espada sin conocer una imputación formal, sin conocer todos los documentos, ¿no? Y bueno, pedir también que no se revictimice la imagen de mi hermana, que es lo que ella ha escrito en su última carta, porque ella conocía muy bien cómo se manejan en los medios de comunicación este tipo de notas. Lo que ella escribió es que no quiere sensacionalismo, ni amarillismo, ni que su nombre esté en boca de los demás. ¿Sabes qué? Y eso es lo que pido, ¿no? Que por favor no se las sigas revictimizando, porque ya se las ha victimizado bastante durante todo el tiempo que hemos exigido justicia, y pues que no mientan, ¿no? Ella ha dejado varias cartas en las que claramente lo acaban de leer. La última carta estaba en su cama, que es la última que escribió. Los investigadores esta carta no lo encontraron, solo ellos colectaron el celular de mi hermana y también la soga con la que se había quitado la vida. ¿Y esa última carta quién la tiene? Esa última carta yo la encontré en su cama y tranquilamente yo lo habría escondido, porque ella ahí dice: yo soy la culpable de quitarme la vida, no culpen más y demás. Y hay otros párrafos donde también me dice que se capacite. Yo escuché hoy una entrevista de la abogada. Esta carta, yo la entregué a los investigadores. Tranquilamente yo lo habría escondido, pero yo les entregué porque era lo último que ella había dejado y yo quería que se haga justicia. En la mañana la abogada dice que Nadia no está culpando a nadie y dice que es su culpa. También se agarra del otro párrafo donde me dice que se capacite, pero la abogada hace cortes en el texto de mi hermana. Primero, Nadia, ¿por qué dejó esa última carta donde dice: yo estoy tomando la decisión y es mi culpa? Ella ya hablaba de suicidarse y demás. Ella días antes me dijo que no guardes rencor y que ella perdonaba a todos los que le hicieron daño y que en algún momento ella se iba a ir sin ningún tipo de rencor y sin ningún tipo de juzgar a nadie. Y me decía siempre que se capacite por temas personales y sentimentales. No tenía nada que ver con la denuncia. Qué difícil, Judith, todo lo que me estás contando. Y mucho más difícil hablar en este momento del caso de tu hermanita, porque evidentemente ella ya está descansando, pero está en nuestra obligación también poder apoyar a otras personas que quizás están pasando por la misma situación. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Lo cierto es que tu hermana ha sido muy valiente realmente para haber denunciado de nuevo, a pesar de cómo la trataron la primera vez. Estamos realmente muy alarmados por lo que hoy ha acontecido. Gracias por haber venido. Puntualizar también lo que me consultaba, ¿no? Que se nos ha dado toda la ayuda correspondiente. No medidas ha sido de protección así. no ha habido. No hubo. Peregrinamos nosotras en búsqueda de justicia. El SLIM ha tardado 3 meses en darle una sesión para su valoración psicológica, lo cual ha sido muy tardío porque ella en noviembre intentó suicidarse y el SLIM ha actuado en enero. La Fiscalía de igual manera ha actuado tardíamente y ha hecho mucho entorpecimiento en el caso. La investigadora de igual manera, el Hospital del Norte de igual manera. Para emitir el informe ha tardado más de 2 meses. Dios. Y todo el tiempo mi hermana iba y exigía y lamentablemente no encontramos un apoyo en ese momento. Gracias por esa información. Realmente ha sido tremendo todo lo que ha pasado con Nadia. Gracias a Samaidi
Samadi Valcárcel, por favor, la psicóloga también. Gracias a Carla Paza del Centro Gregoria Paza. Gracias a la señora Angélica por haber venido. Y a ti, Judith. Es doloroso lo que estás pasando, pero tratemos también de que este sea, por favor, una reflexión para todos. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué sí se debe hacer? Lo que sí no hay que hacer es quedarse callados, porque estos casos hay que denunciarlos. Y es lo que decía tu hermana, es lo que tu hermanita decía. Gracias. Vamos a cerrar aquí el caso de Nadia. Abre los ojos. Estacionar donde no se debe tiene una multa. En muchas oportunidades esa multa se la cobran las autoridades de tránsito, los efectivos que están por el lugar. Pero también hay multas del municipio, ojo, que son mucho más elevadas, ¿verdad? En algún momento se ha generado una polémica por cobros que se realizaban entre 300 y 350 bolivianos. La población reclamó que son montos demasiado elevados, a diferencia de lo que usted paga por la multa, por la sanción con tránsito, que son 50 bolivianos. ¿Esta medida se seguirá aplicando en el municipio pese a esa molestia que se expresó por parte de la población? ¿Qué dirán las autoridades, Miriam? ¿Qué dirán las autoridades? Hoy estamos con Luis Oliden, director de movilidad del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz. Encima que no hay dónde estacionar, tenemos multas. Eso dice la población. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, efectivamente, existe cierta molestia de la población respecto al monto, pero a ver, empezaremos por el principio. Ya, perfecto. ¿Dónde no se puede estacionar? Donde hay un letrero de prohibido estacionar en toda la cuadra, en las puertas de garaje o encima de las aceras. Bien. Es tan sencillo no hacerte infraccionar como darte cuenta que hay un letrero de prohibido estacionar y cumplir las normas. A ver, para hablar... Pero, don Luis, y perdón, Miriam, yo entiendo, evidentemente hay normas de tránsito que cumplir, así como usted no se puede pasar el semáforo en rojo, así como usted tiene que darle prioridad al peatón, no puede estacionar en cualquier lugar. Pero voy a hacer hincapié en lo que pregunta Miriam, solo por dar el ejemplo. Zona sur, ciclovía. Ha eliminado gran parte de las cuadras que sí estaban de alguna manera habilitadas para parqueo. Sí, yo entiendo, el municipio ha habilitado, por ejemplo, un parqueo en la Pancara, ¿verdad? Hay las casetitas donde usted conoce, un parqueo con una atención muy buena, debo decirlo, con precios relativamente módicos. Pero para quienes tienen que realizar alguna diligencia, por ejemplo, no sé, en la 2 de Calacoto, en la 8 de Calacoto, en la 10, la distancia es considerable y no hay muchos espacios para parquear ahí. A ver, partamos nuevamente de que hay vías en las que son primarias, tienen un flujo continuo vehicular, donde siempre ha existido el letrero de prohibido estacionar. Por ejemplo, en la 21 teníamos el letrero prohibido de prohibido estacionar, sin embargo, por la capacidad operativa de la Guardia, eventualmente no hacíamos la intervención, pero la gente también hay que entender que es muy cómoda, ¿no? Prefiere caminar lo menos posible, estar a media cuadra de la actividad que tiene que hacer, a realmente dejar su vehículo en un lugar donde no perjudique el flujo vehicular y tenga que caminar, qué sé yo, 1 o 2 cuadras para realizar su actividad. Entonces también aquí existe cierta indisciplina por parte de la población, ¿no? Que no es un perjuicio para unos, es el perjuicio para todos. En este momento usted estaciona, veamos el Prado, sin ir lejos, o sea, en la Mariscal el centro de la ciudad, pero no veamos, se puede estacionar. No se puede estacionar, la gente se estaciona, tenemos un flujo lento de vehículos porque efectivamente vías de 3 carriles les hemos vuelto de 2. No, y si tomamos en cuenta el desorden también que generan los minibuses, que la gente para donde quiere, tenemos vías de 3 carriles donde solo tenemos un carril de flujo continuo. Usted acaba de hablar de los minibuses, que es un problema eterno, porque ellos paran donde les da la gana. Paran a media calle incluso, entonces no es que solamente es el propietario el que tiene el vehículo privado el que está sufriendo, es la ciudadanía en general. Es que el desorden lo ocasionamos todos, porque si el minibús para a media cuadra, también en ciertos casos es por la comodidad nuestra. Yo como usuario cometo ese error de bajarme, veo el semáforo y el típico voy a aprovechar por favor, o
o cualquier otra actividad. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo siento que como población tenemos que disciplinarnos un poco más antes de fijarnos de si la multa es fuerte, dónde vamos a estacionar. Efectivamente, hay vías donde no existe el letrero de prohibido estacionar y pueden pararse. O sea, veamos Las Piazzu, La Guachaya, o sea, hablando del centro, ¿no? Y eventualmente, si tienes que realizar alguna actividad, vas a tener que caminar unas 2, 3 cuadras. ¿Y por qué la diferencia de montos entre el organismo operativo de tránsito y el municipio? Porque la diferencia es altísima, don Luis. Hay que entender que la constitución política del Estado ha generado competencias exclusivas de los municipios. Nosotros como La Paz tenemos la ley municipal de transporte, donde hemos establecido que las infracciones de estacionamiento las ejecuta la policía, el gobierno autónomo municipal de La Paz a través de la Guardia Municipal. En esa lógica no entendemos por qué la policía realiza este tipo de control, porque además hay que ser realistas, también la policía en muchos casos realiza un control discrecional. Hay lugares donde no existe el letrero de prohibido estacionar y sin embargo estás con tu trampa naranja y lastimosamente no te explican, solo te dice está prohibido sin tener la señalización correcta. Entonces aquí también sí existe una arbitrariedad y cierta intromisión policial en las competencias municipales. Recuerdo que el año pasado hubo una persona particular, un ciudadano que hizo un video en redes sociales, se viralizó. En ese video él reclamaba el monto excesivo, si no estoy mal eran 350 bolivianos, la multa que había cancelado en el municipio. Hubo una respuesta por parte de las autoridades e incluso, si no estoy mal también, fue el mismo alcalde que se pronunció y manifestó que esa norma iba a ser revisada. Iba a ser revisada entendiendo que el monto es elevado. ¿Hubo revisión? Efectivamente, bueno, se hizo las revisiones y se decidió ratificar el monto de la sanción porque nuevamente nosotros creemos que no estamos en condiciones de quejarnos cuánto es la multa cuando si nosotros cumpliríamos con las normas de tránsito no nos haríamos multar. No, y efectivamente necesitamos sanciones ejemplificadoras para que la población empiece a ordenar su conducta. Qué complicado. Qué complicado realmente. Y no existe la posibilidad de poder generar entonces un acuerdo o una misma línea de trabajo con las autoridades de tránsito o poder poner algún monto que esté, bueno, ahí alrededor de cada uno. Es mucha la diferencia. Insisto en esto porque estoy pensando en la población que no le ha gustado esta medida. No, es que a nadie le gusta ser controlado o a nadie le gusta ser sancionado, ¿no? Pero sin embargo, creo que es necesario que generemos patrones de educación vial en la población y eventualmente si no hemos podido de la manera disuasiva de por las buenas, por favor retire su auto, no estacione, ya tiene que ser con una sanción ejemplificadora donde el ciudadano se dé cuenta que tiene que corregir su conducta. Yo como anécdota, alguna vez mi hermano fue sancionado con la alcaldía y en su vida se ha vuelto a estacionar en la calle, ahora él busca un garaje particular. Don Luis, a ver, explíquele a la población y dígale de cuántos son los montos de sanción. En una primera instancia, de acuerdo al protocolo, se identifica al vehículo, se convoca al conductor a que retire el vehículo, pasados los 10 minutos se inmoviliza el vehículo y ahí tenemos una multa de 300 bolivianos. De ahí el conductor tiene media hora para ir a pagar la multa y retirar el vehículo, caso contrario el vehículo va a ser remolcado y ahí son otros 300 bolivianos. Con razón. Pero hay que pagar a una entidad financiera, ¿cierto? Todo se paga a través de una entidad financiera, está habilitado el QR para que esto se pueda estandarizar, digamos, pagar directamente al banco. Los guardias municipales no están facultados para realizar el cobro en vía. Solamente tiene 10 minutos para poder venir y llevárselo al auto sin que le den una multa. Sin que le den una multa. 10 minutos. ¿Qué pasa si el vehículo está ocupado por personas? Me pasó verlo, y perdón que ponga el ejemplo, Miriam. Yo pagué la multa el año pasado, debo decirlo, me estacioné en un lugar donde el letrero estaba tapado por un árbol, decía no estacionar, pero las ramas habían cubierto el letrero. El guardia evidentemente me mostraba el letrero que a simple vista no se veía. Pagué la multa, pero la persona que estaba al frente, que también fue multada, tenía una mujer en el asiento del copiloto y 2 niños dentro del vehículo y el vehículo fue inmovilizado de igual manera. De igual manera tiene que cancelar la multa. No, probablemente para evitar cualquier riesgo el vehículo no será remolcado, pero vamos a disuadir a la señora de que convoque al conductor o a la persona que está al interior. A ver, ¿y qué pasa con el transporte público que se para donde le da la gana?
hay que diferenciar entre estacionamiento y parada momentánea. Efectivamente, pero ellos son sancionados. Para ellos no es parada momentánea, ¿no? Permítame, efectivamente con la Guardia también los estamos inmovilizando a los conductores del transporte público cuando no respetan las normativas. Hemos tenido diferentes sanciones en la Obelisco, en la Yanacocha, si no me equivoco, hemos inmovilizado minibuses. O sea, la norma es para todos, o sea, no podemos tener cierta tolerancia para unos sí, para otros no. La diferencia es que si te das cuenta por el protocolo que te explicaba, tú tienes 10 minutos para retirar tu vehículo. En algunos casos, con los minibuseros hemos tenido el conflicto, se han inmovilizado, pero ellos eventualmente ven al guardia y se retiran. Es todo lo contrario a lo que sucede con la población. Dejan el auto estacionado, está ahí, lo dejan a su suerte y abandonado. ¿Y qué pasó con los parqueos que se aplicaban antes, los parqueos pagados? Incluso se utilizó un presupuesto para delinear, pintar las calles, ponerle numeración, y además había personal del municipio que estaba atento y te realizaban el cobro. Si se dan cuenta, si bien se ha retirado, o bueno, no ha vuelto a entrar en funcionamiento el estacionamiento tarifado, las vías que antes estaban habilitadas siguen estando en la misma lógica, o sea, no tienen el letrero de prohibido estacionar. Entonces la población podría hacer uso de esas vías para estacionar en aquellos sectores. Bueno, nos quedamos realmente con un gran signo de interrogación que me imagino mucha gente lo tiene en este momento. Don Luis Oliden, gracias por haber venido. No, gracias por la Director de Movilidad del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz. Tenemos más información, vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil, Donato Hanover, con autoridades también del municipio. Muchas gracias, compañeros. Estamos nosotros acá en el centro de monitoreo de los ríos. El alcalde Iván Arias está con nosotros para darnos justamente... Se está activando una alerta por lluvias. Alcalde, muy buenas noches. Sí, estamos en una alerta muy preocupante, porque ahorita le voy a decir a la ingeniera que le explique lo que se nos está por venir. Dios quiera que no entre, porque claro, esto es un pronóstico, una probabilidad, pero hay una masa de agua que lo está sufriendo Tarija, lo está subiendo Santa Cruz, y eso se está desplazando acá. Y acá en La Paz estamos advirtiendo, tenemos más de 30 puntos, ahí puede mostrar si me ayuda. Ingeniero, por favor, muestre esto. Todos estos puntos son los puntos de... Todos estos puntos son los puntos de monitoreo constante, donde tenemos personal desplegado para hacer el monitoreo, y muchos de ellos con atención en cada uno de ellos, ¿no? Como Francisco Bedregal, Codavisa, estamos en el río Canchis, en el Trancajahuira, en el Pasajahuira. Son puntos importantes donde tenemos desplegados personal operativo y técnico. Entonces, a fin de prevenir cualquier situación, el monitoreo y el personal que está desplegado en cada uno de los 30 puntos. Exacto, cada punto que ve que usted se mueve, ahí tenemos maquinaria, tenemos personas, tenemos equipos de emergencia, pero los lugares que más nos están llamando la atención, y ya advertimos en la ciudad, en Cotauma, Niñocollo, Jinchupaya, Francisco Bedregal, Ernesto Torres y Nagasaki. En San Antonio, Callapa, Valle de las Flores, Cervecería, Barrio Metropolitano, Escobar Uría y Sector Antenas. En la zona sur, Codavisa, Bajo Llojeta, Chumani, Huayllani, Coqueni, Queyumani, Irpavi, Aruntay, Amor de Dios, Aranjuez y Cota. Y en Mayasa, Jupapit. Quisiera que me ayude con su cámara para acabar esta nota y usted pueda ver, le va a explicar la ingeniera la masa de agua que nos está por entrar, pero ella le va a explicar con más profundidad. Ingeniero, buenas noches. Lo que el alcalde nos está diciendo es que lo que pueda venir es una lluvia totalmente tormentosa que pueda ponernos en riesgo a toda la ciudad. Bueno, sí, tenemos una probabilidad de 70% de que el día de mañana se den precipitaciones de tipo moderado a fuerte por una duración de aproximadamente 6-8 horas. Es por eso que estamos sacando esta alerta. Hay dos condiciones, ¿no? Una condición realmente puede ser que estos patrones atmosféricos confluyan y realmente nos afecte con 30 milímetros de precipitación, y la otra condición es que, como siempre, la cordillera nos proteja y la precipitación sea un poco menor. Sin embargo, es bueno estar en precaución, tener precaución al pasar los ríos, al salir de sus casas, al transitar en movilidades. Es muy importante, y nosotros como sistema de alerta temprana vamos a ir actualizando la información hora a hora, minuto a minuto. Esto en nuestra aplicación móvil Alertas La Paz. Ahí pueden conseguir la información de cómo se va a ir desarrollando esta alerta, si vamos a aumentar la probabilidad de que se den estas lluvias o más bien vamos a ir bajando con el pasar de las horas. Entonces, lo previsto ahora es que se den precipitaciones moderadas a fuertes. Nosotros estamos viendo justamente la imagen satelital. ¿Qué lectura podemos dar de esta imagen?
tenemos 3 patrones atmosféricos que nos están afectando. Uno es el alta de Bolivia, que es la circulación de las presiones. El otro es el frente frío, que ya está ingresando, está por Tarija, está por Santa Cruz, ya se están dando precipitaciones a esta hora en esos lugares, y el otro es una vaguada. Entonces la confluencia de estos tres patrones hace que las precipitaciones se den, ¿no? Nosotros estaríamos esperando precipitaciones a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, más o menos. Para que la gente entienda, esta parte es La Paz, como lo dice el mapa, y todo esto que se está viendo es la lluvia y el frente frío que está amenazando en llegar. Sí, los colores que ustedes ven son el desarrollo de la nubosidad. Entonces pueden ver que el frente frío está ingresando incluso desde el océano, ¿no? Entonces está entrando todo ese frente frío y está generando sistemas convectivos que se están moviendo en un sistema que es antihorario, y de esa manera puede afectarnos. Entonces la cordillera se encuentra justo antes de La Paz y es lo que nos puede proteger, por eso bajaría un poco las precipitaciones, pero si es que logra pasar toda esta masa de agua, se podría dar una precipitación de hasta 30 milímetros, que es muy significativo. Los recaudos, la precaución a la gente, si bien la alcaldía va a tener personal y están atentos todos los días, 24 horas, la gente, ¿qué recaudos tiene que tomar? El día de mañana vamos a tener descensos de temperatura, entonces primero abrigarse, segundo, si no es necesario salir de sus casas, no lo hagan, quédense en sus casas. También acondicionen sus casas para estas temporadas de lluvia. Ya estamos saliendo de la temporada de lluvia, sin embargo todavía tenemos algunos eventos adversos. Si pueden limpiar sus drenajes, sus canaletas, pues queda muy bien eso, no echen basura, y cuando vayan a salir, si es necesario, tengan mucha precaución al pasar los ríos, al pasar los puentes. Tenemos nosotros personal desplegado que siempre está indicando a la población por dónde no debe pasar, por dónde sí debe ir, y tomen atención a estas recomendaciones, que son las personas que saben y están cuidando de su vida. Muchas gracias. Son las recomendaciones de la alcaldía, la alerta que la alcaldía ha activado, no entrar en pánico, pero sí tomar muchos recaudos, mucho cuidado ante esta intensa precipitación que está amenazando con llegar durante esta madrugada. Bueno, tomar en cuenta todas las recomendaciones, por favor, a la población en general, y atentos también a los números o a donde puede contactar por parte del municipio si es que se registra una emergencia en su zona. Y va a llover toda la semana. Sí, Luciana. vamos a estar así. Hay frente frío en Santa Cruz, sí, han bajado las temperaturas en gran parte del país. Y va a afectar aquí también el frente frío, así es que por favor, con mucho cuidado, mucha cautela, sin atemorizarse. Hay que ser bastante cautos en esto, ¿no? Correcto, a tener mucho cuidado con las lluvias y con las multas del municipio. Musiquita, por favor, algo con lluvias o nada. Algo triste, ya, adelante. Ha revisado el caso de Luis Fernando Camacho, ha señalado un detalle de que su detención ha sido arbitraria y en todo caso sugieren que lo liberen. Escuche, por favor. Se trata de el órgano a nivel global dentro del marco de la ONU que tiene la mayor autoridad para decidir y determinar qué tipo de arrestos, qué tipo de presos que hay en el mundo son considerados presos políticos. Nos notificaron el viernes por la tarde, hace apenas un par de días, de la resolución, de la decisión semijudicial de este órgano, declarando arbitraria la detención del gobernador Camacho y pidiendo su inmediata liberación. Lo que va a ocurrir, como hablaba el equipo jurídico del gobernador, el equipo interno, es que van a tratar de lograr la ejecución de esta decisión dentro de Bolivia a través de los órganos judiciales ante los cuales ya se viene litigando, tanto el tribunal que está viendo el caso actualmente, el juicio oral, así como el Tribunal Constitucional y otros órganos internos que deberían aplicar esta resolución y liberar al gobernador. Entonces ellos van a trabajar en eso de parte de ellos. De parte nuestra, nosotros ya estamos trabajando en hacer un informe, que es así como funciona el programa de sanciones del Global Magnitsky en Estados Unidos, un informe donde vamos a poner los nombres de todas las personas dentro de esta cadena de mando de la represión, los nombres de las personas que consideramos deberían ser sancionadas a título personal, no al Estado, a las personas que mal utilizan el nombre del Estado por graves violaciones de derechos humanos. Obviamente, si terminan liberándolo, habrán cumplido ellos su función, su mandato como administradores de justicia, y en ese caso, si hiciéramos algún procedimiento de sanciones, ya no sería contra ellos, sino sería
contra los que pidieron que no cumplan como ha estado ocurriendo en estos días. Bueno, ha habido una reacción por parte del ministro de Justicia, que ha dicho que el informe que la ONU ha dado, este grupo de trabajo, es parcializado, es sesgado. Pero hay algo más que ha dicho este informe, que se le debería indemnizar y reparar de alguna forma a Luis Fernando Camacho. Hay una parte específica que dice este organismo, bueno, que determina que la privación de la libertad del político viola el principio de igualdad de los seres humanos y que estuvo motivada por su opinión política. Eso dice parte del informe. Exacto. Pero vamos a escuchar más reacciones, si te parece, Miriam, por favor. Que sí. O vamos a escuchar la palabra de Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista al respecto. Esta organización no gubernamental se dedica a hacer investigaciones cuando se vulneran derechos fundamentales o derechos humanos en todos los países que conforman los derechos humanos. Y toda resolución que emite es parte de una investigación realizada por ellos. Sin embargo, no son vinculantes a la hora de tomar decisiones en un acto judicial, en un acto investigativo al interior, en el caso boliviano, del Ministerio Público. No es vinculante porque en Bolivia rige el principio de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución, que Klaus Roxin decía es el principio de la verdad de la investigación. Por lo tanto, si la soberanía proviene del pueblo, pues sus autoridades son legítimamente elegidos para poder investigar aquello. En cambio, la ONG no se rige por este principio de inmediación, publicidad, concentración, verdad material. Y más aún, estaría creando una investigación paralela y una resolución también paralela. En este caso, si fuera vinculante y dijera lo contrario de lo que dice el Ministerio Público o lo que dice un tribunal boliviano, bueno, ¿a quién vamos a acatar? Y si fuera vinculante, todo lo que ha hecho el proceso investigativo en Bolivia y el acto judicial, que es oral y público, pues tendría que venirse abajo. Por lo tanto, no es vinculante si vamos a analizar la economía jurídica en Bolivia. Creo que está claro, ¿no? O sea, si quieren, pueden hacer caso, pero no, también está permitido que no. Hay otro término, el de preso político, que utiliza justamente el representante de este grupo de trabajo, algo que el gobierno no lo acepta. Cambiamos de rumbo de la información, Miriam, y vamos a hablar de esta propuesta que surge desde la Cámara de Diputados y un registro nacional del tema de la asistencia familiar. Para darnos más detalles, nuestra invitada, la asambleísta Gabriela Ferrer, con nosotros desde Comunidad Ciudadana. Bienvenida. Gracias, Luciana. Muy buenas noches, Miriam. Y sí, nosotros hoy estamos precisamente informando respecto a este proyecto de ley que es el 035. Como ustedes ya saben, ya va básicamente 2 años y medio, ya entrando al 3er año, para que pueda ser aprobado. Por lo tanto, ha sido socializado por todos lados, ¿no? Con diferentes sectores, hemos ido a diferentes departamentos. Y también creo que es importante resaltar que al haber sido un proyecto consensuado, cada bancada también se ha encargado de realizar este trabajo. Por su parte, también el mismo Ministerio de Justicia lo ha hecho. Entonces, entendemos que creemos, además, que ya es hora de que esto ya sea aprobado, porque es un proyecto, es una propuesta que va en favor de los niños, niñas y adolescentes, y no así como de alguna manera se ha estado mostrando en las redes sociales, que fuera un proyecto que es a favor de las mujeres y en contra de los varones. Gaby, ¿cómo se puede mejorar con esta asistencia, o diré con este registro de asistencia familiar? ¿Cómo se puede mejorar? Porque lo que decía la diputada Yañíquez es no más cárcel, sino más bien que sí se pueda hacer posible que llegue el dinero a la casa para que los niños se alimenten. Así es. Bueno, lastimosamente sabemos todos que nuestras cárceles tienen hacinamiento, ¿no? Creo que eso es importante. Segundo, el tema del mandamiento de apremio no es una solución real y efectiva, porque a la hora de la hora, el padre ingresa a la cárcel, sale de repente pagando un monto mínimo, un compromiso, y de ahí desaparece. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa madre? Bueno, que también puede ser un padre el que tenga la custodia, eso hay que aclarar, pero generalmente es una madre. ¿Qué tiene que hacer? Luego peregrinar, buscarlo.
muchas veces se van del país, no los encuentran, o se va a un departamento y de ahí igual es imposible encontrarlo, es difícil hacer eso. Entonces pongámonos en el zapato de esa madre que tiene que hacer un gasto extraordinario para conseguir un abogado, para pagar, y resulta de que, bueno, no puede encontrarlo. Entonces, ¿cómo le va a explicar a ese niño, a esa niña? ¿Y no este registro nacional en qué va a ayudar? Bueno, lo que nosotros queremos es precisamente que haya un cumplimiento. Lastimosamente, nuestro país se ha acostumbrado a que si no hay una presión, no hay un cumplimiento. Y nosotros queremos que con esta norma se efectivice este cumplimiento porque es una responsabilidad del padre y de la madre. Esto va a ser una suerte de central de riesgo. Gabriela, ¿no? pero ¿cómo se los presionaría? Precisamente ¿En qué ellos... medidas? Las principales, creo que además ha generado bastante repercusión. Aquellos padres que deben asistencia familiar no van a poder contraer una nueva nupcia, por decir. O de repente no se casó, pero se va a casar y quiere hacerlo, y bueno, va a salir en el sistema, el juez de registro civil va a verificar esto y va a saltar que debe asistencia familiar. Si es que decidiera sacar un préstamo bancario, tampoco lo va a poder hacer, salvo que ese préstamo sea utilizado para cumplir esta asistencia familiar. Se va a retener el tema de sus AFPs. Si es que quiere ingresar a la función pública, no va a poder ingresar porque debe asistencia familiar. Tampoco va a poder sacar el pasaporte, ¿no? O sea, si debe asistencia, tampoco va a poder hacerlo. Y además ingresa en un sistema que va a estar controlado por la AGETIC. Y pues este sistema se supone que va a estar interrelacionado con diferentes instituciones donde esto va a saltar. Por eso hacía alusión a que es como una central de riesgo, donde el funcionario obviamente se va a respetar el derecho a la privacidad y se tiene que utilizar la información para lo que tiene que ser, pero esto va a salir ahí y el padre o madre que deba asistencia familiar, hasta que no regularice esta situación, no va a poder hacerlo. ¿Por qué ha durado tanto esta etapa de la socialización? ¿Por qué no se ha aprobado antes esta norma? Si nos indicas, Gabriela, que ha estado, bueno, ya desde hace bastante tiempo. Bueno, lastimosamente, por estos temas políticos que bien sabe la ciudadanía, se ha visto estancado el tema de los créditos y obviamente ha perjudicado que esta propuesta salga. Y por otro lado, también hay que ser francos, existen asambleístas que deben asistencia familiar y que tenemos que ver peregrinar a las madres de sus hijos en la puerta precisamente porque no han cumplido con esta asistencia y desde luego seguramente no les conviene y por eso es que se ha puesto ciertas trabas al respecto. Es más, hicimos una propuesta de que el carnet de identidad también esté dentro de la renovación del carnet y la licencia de conducir. Se ha señalado que estaría vulnerando el derecho a la identidad. Sin embargo, creo que es importante señalar que se debe hacer una ponderación de derechos, ¿no? Es decir, qué derecho prevalece sobre el otro. En este caso es de los menores de edad, porque obviamente ese menor de edad no debería estar trabajando, debería él estar estudiando y demás. Entonces no sucede. Y por eso es que de alguna manera otros decían, no, se está vulnerando este derecho y no puede ser. Igual con la licencia de conducir, que se estaría vulnerando el tema del derecho al trabajo. Aquel padre o madre que debe asistencia familiar, si tiene esa buena fe de cumplir, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que no va a esperar a que se venza su carnet de identidad, o si pasa, por último dirá, bueno, quiero ponerme al día, claro, voy a proceder de esta forma, pero no lo hace. Claro, de una u otra forma se podría tratar de solucionar. A ver, habrá que seguir hablando de este tema. Gracias por haber venido, diputada Ferrer. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Sí, quédese con nosotros, enseguida volvemos aquí en vivo.